de proyectos es posibilitar a los clubes a que obtengan financiamiento para sus proyectos. Que obtengan el financiamiento para sus proyectos. Sí estamos ya compartiendo la pantalla, la presentación, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, tengamos eso en mente, cuál es el fin de la feria de proyectos y ¿por qué no me corre? Y entremos en materia. El objetivo de esta charla es el que señalamos. Queremos preparar a los clubes para que mejoren sus posibilidades de conseguir auspiciantes y financiamiento para sus proyectos en la próxima 15ª Feria de Proyectos Online que realizaremos en noviembre. Conseguir auspiciantes y financiamientos. Y vamos a entrar a hacer una breve introducción de por qué hacer una subvención global, por qué es importante una subvención global. En realidad es el mejor mecanismo que nos brinda Rotary para servir a la comunidad. Es un mecanismo eficiente, un mecanismo activo que nos permite hacer obras más grandes, obras trascendentes, y mediante los cuales pues podemos llegar con esas obras más grandes, más trascendentes, podemos llegar a más gente. Obviamente un proyecto que tiene un financiamiento y que cuesta, qué sé yo, 50, 60, 80 mil dólares o más, tendrá mucho más trascendencia que muchas de las obras que realizamos, pero que no tienen esos costos. Entonces, lo fundamental a través de las subvenciones globales es que es el mecanismo idóneo que nos da Rotary para realizar obras importantes, obras trascendentes. ¿Cómo iniciamos el tema de subvenciones globales? Comencemos un poquito por algo fundamental que es lo que se denomina los FDDs, el Fondo Distrital Designado. Muchos de ustedes ya conocen esto, esta charla tiene un poquito, básicamente es una reafirmación de conocimientos para muchos de ustedes y para otros que no tienen mucha experiencia, pues podrán encontrar alguna orientación, una nueva orientación sobre lo que se trata de las subvenciones globales. Entonces, el fondo designado son lo que se denominan los dólares rotarios. Provienen de las contribuciones que hacen los clubes al fondo anual de la Fundación Rotaria. Si contribuimos en un determinado año, luego de 3 años, por cada dólar contribuido, la Fundación Rotaria asigna al distrito el 50% de lo que se contribuyó hace 3 años. Entonces, contribuimos, por decir algo, como distrito, 100 mil dólares hace 3 años. Luego de 3 años, la Fundación Rotaria nos asigna en FDDs 50 mil dólares. Pero, si usamos los FDDs en una subvención global, si lo aplicamos esas FDDs en una subvención global, la Fundación Rotaria nos equipara al 100%, o sea, por cada FDD nos da $1. Lo que quiere decir que en realidad los aportes que hacemos a la Fundación Rotaria no son una donación, no es un regalo, son más bien una inversión, porque después de 3 años recibimos la mitad, hacemos una subvención global, recibimos la otra mitad y podemos concretar las subvenciones globales, o sea, los proyectos humanitarios importantes para nuestras comunidades. Es lo fundamental. Por eso es que debemos aportar, debemos contribuir al fondo anual de la Fundación Rotaria. Es por nuestra propia actividad. Después de 3 años, y cuando hacemos un proyecto, recibimos, se nos devuelve esa contribución. Lamentablemente ha habido un cambio en el último año y se ha perdido una fuente de equiparamiento por parte de la Fundación Rotaria, que anteriormente, pues, nuestras contribuciones en efectivos a proyectos se equiparaban. Actualmente eso ya no se equipara. Entonces, eso tengamos en cuenta en el futuro. Bien, entrando ya más al tema de subvenciones, existen 3 clases de subvenciones como Rotary. Una, dirigida al tema de estudios, que lo mencionamos básicamente. Hay una segunda área que son las subvenciones distritales.
Estas subvenciones distritales se financian solo con FDDs, no con efectivo, no con dinero. Y lo que es más, no hay una equiparación de la Fundación Rotaria. Si yo pongo $1,000 en FDDs, pues lo que recibo son $1,000 en efectivo para hacer una subvención distrital. No hay equiparación de la Fundación Rotaria. Por eso fue, por ejemplo, que en mi gobernación, para ser más eficientes, yo no hice ninguna subvención distrital, sola porque no había equiparación. En cambio, sí hicimos subvenciones globales, porque eso nos da el doble, nos da el doble de recursos. Entonces, en las subvenciones distritales, con los FDDs que se aportan, no hay equiparación de la Fundación Rotaria. Pero sí hay algunas características, por cierto, importantes de la Fundación Rotaria, de las subvenciones distritales. Sirven para cualquier obra aceptada por el distrito. Ya vamos a mirar las obras de subvenciones globales, tienen ciertas limitaciones, pero la subvención distrital se puede emplear para cualquier obra. Se puede realizar una sola subvención distrital al año y no se requiere el socio internacional. Estas son las características básicas de las subvenciones distritales. Y luego el tercer grupo, que es el que nos interesa, son las subvenciones globales, que les abreviamos como SG. Entonces, lo que nos interesa es, como decíamos, realizar propuestas exitosas. ¿Propuestas exitosas en qué sentido? En que puedan obtener el apoyo económico, hacer la sociedad con socios del exterior. Eso entendemos como una propuesta exitosa. Entonces, hay dos elementos fundamentales en una subvención global. El proyecto y su financiamiento. Sin proyecto, obviamente, no hay financiamiento. Pues quizás el aspecto más importante es que tiene que hacerse un proyecto bien hecho. Y para lograr el socio internacional, sí tenemos que tener en cuenta, y esto sí debemos practicarlo, y siempre tenerlo presente. Aquí lo que vamos a hacer es, llamémosle, vender un proyecto, una venta de proyecto. Entonces, nuestros proyectos tienen que tener tener todas las características necesarias como para que pueda ser vendido. Comenzamos por el hecho de que debe ser un proyecto interesante, un proyecto trascendente, un proyecto que atraiga a los demás. Es que podemos inventar muchos proyectos, pero habrá unos que interesen, otros que no. Entonces, mientras más interesantes y mejores sean nuestros proyectos, mejores posibilidades tendremos de financiarlos a través de la obtención de los socios. Entonces, nuestro proyecto tiene que ser un buen proyecto, tiene que tener un buen tema, y a través de esa característica, pues, mejoramos nuestra posibilidad de realizar proyectos. Y el financiamiento, como estamos hablando de una feria de proyectos, pues, el financiamiento se va a dar a algunos de los proyectos a través de la feria. Bien, entonces, tenemos dos elementos y vamos a revisar cada uno. Y rápidamente, el proyecto. El proyecto, lo fundamental es que cumpla con la normativa sobre subvenciones globales de la Fundación Rotaria. Una subvención global es una especie de préstamo en dinero para hacer un proyecto. Y está sujeta a una normativa. Igual que cualquier préstamo que se hace, digamos, del BID, del Fondo Monetario Internacional, hay una normativa aplicable. Entonces, nuestros proyectos, nuestras subvenciones globales tienen que atenerse a la normativa sobre subvenciones globales por parte de la Fundación Rotaria. Si es que no existe ese cumplimiento de esa normativa, pues nos van a rechazar el proyecto simple y llanamente. O si es que llega a Rotary, nos van a rechazar, probablemente vamos a tener que rehacer alguna cosa. Pero también lo más probable es que nuestros potenciales auspiciantes miren los errores y no quieran ni siquiera conversar para financiar el proyecto. Entonces, esto es lo fundamental, la normativa sobre Fundación Rotaria. El proyecto en sí, lo que contiene el proyecto, las partes que contienen el proyecto, que están contenidas en una especie de borrador, lo que se llama la plantilla de solicitud de subvenciones globales.
este documento que lo bajamos a través de mi Rotary, este documento, la plantilla de solicitud de subvenciones globales, tiene toda la información, todos los requerimientos que se debe tener, que se debe cumplir para una subvención global. Ahí se dice absolutamente todo. Entonces, es importante guiar nuestro trabajo a través de este documento, la plantilla de solicitud de subvenciones globales, que lo bajamos a través de mi Rotary. Yo diría que la principal normativa, o una de las principales normativas para subvenciones globales, es lo relacionado a lo que muchos de nosotros ya conocemos, quizás todos, sería una simple repetición, es el tema de las 6 áreas de interés. Las 6 áreas de interés fueron creadas hace aproximadamente unos 8 años, dentro del Plan Visión Futura, de cual el Distrito 4400 de Ecuador fue uno de los distritos que intervino en la fase como distrito piloto. Entonces, anteriormente con las subvenciones que entonces se llamaban compartidas, subvenciones compartidas, habían diferentes áreas en las cuales se podían realizar proyectos. En el 2012, Rotary decidió tratar de optimizar sus recursos, de concentrar sus recursos en áreas trascendentes. Y entonces eliminó muchísimas otras posibilidades de realizar proyectos y escogió estas 6. ¿Qué es lo que significa esto? Que el proyecto tiene que responder a una de estas 6 áreas. Y séptimas últimamente porque ya se ha creado el cuidado del medio ambiente, solamente que esta entrará en vigencia desde el 2021. En este momento no se pueden aprobar proyectos sobre medio ambiente porque todavía no está vigente esa área de interés. Está planificado, pero todavía no está vigente. Entonces, tenemos que trabajar en este momento, en esta feria, con las 6 áreas de interés vigentes, que son paz y prevención, resolución de conflictos, prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua y tratamiento, y saneamiento, ahí hay algún error, salud materno-infantil, alfabetización y educación básica, y desarrollo económico y cívico. En estas áreas tiene que encajar nuestro proyecto. Sí debo advertirles, y eso hay que tener en cuenta, sí se han dado casos, hay algunas situaciones por parte de Fundación Rotaria, de que puede ser que un proyecto está dentro de una de estas áreas, pero por alguna regulación interna, que a veces inclusive no es muy difundida, no las aprueban. Por ejemplo, en el tema de prevención y tratamiento de enfermedades, cuando se propone un proyecto tipo investigación, para hacer alguna investigación, esa área, ese tipo de proyecto no es aprobado, no es elegible. Lo mismo, por ejemplo, en educación, a veces he visto casos, lamentables casos, que no han sido aprobadas las subvenciones. Por ejemplo, se han querido dotar de un vehículo a una escuela. Eso es educación básica. Y lamentablemente ese tipo de proyectos no los aprueba la Fundación Rotaria. Es decir, a pesar de que están delineadas las áreas de interés, sí hay algunas particularidades que sí hay que tenerlas en cuenta y que pueden impedir que realicemos algún proyecto que nosotros queremos. En cualquier caso, si que tenemos alguna duda, que definitivamente pueden haber, hay varios mecanismos que ya los vamos a ver después, pero podemos averiguar, preguntar a quienes saben sobre alguna situación en particular. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos piden en nuestro proyecto? ¿Qué es la información que nos piden? Entonces, comenzamos por el objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer, proponer con nuestro proyecto? Vamos por ejemplo, a dotar de agua a una comunidad, vamos a dotar de un equipo médico a un hospital, vamos a hacer una obra de esas naturales. Este objetivo tiene que estar claramente definido. Claramente definido. Tiene que responder a una necesidad. Es decir, en cierta forma, no es lo que a nosotros pensamos que pueda ser interesante, sino tenemos que verificar que responda a una necesidad de la comunidad. Y también entonces, dentro de ese tema, Rotary nos exige
o nos pide que determinamos, que señalemos cómo hemos determinado que esas necesidades tiene la comunidad. Esto es importante ahora, esta es una nueva enfoque que está dando Rotary a los proyectos. Y hay que reconocerlo, pues obviamente, si es que porque se han dado muchos casos en que nos hemos imaginado que tal comunidad le va a servir tal proyecto, y de pronto nos encontramos que la comunidad ni siquiera se ha interesado en el asunto y el proyecto muere en ese caso. Tenemos algún caso, inclusive reciente, en mi mismo club, hemos tenido una situación de esas. Entonces, esto se ha vuelto fundamental, que determinemos las necesidades de la comunidad, que verifiquemos que hay la necesidad de la comunidad. Y nos pregunta cómo se determinaron. El Rotary nos pregunta, ¿dónde se va a realizar el proyecto? Tenemos que ser muy claros, se va a realizar en tal región, en tal pueblo, tal provincia. ¿Cuál va a ser quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Quiénes y cuántos? Esto es importantísimo. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios y cuántos se van a beneficiar con nuestro proyecto? Obviamente tenemos que hacer un presupuesto real, presupuesto que responda al proyecto. Tenemos que hacer un presupuesto. Y también deberemos pensar en un cronograma, en un tiempo de ejecución, para que, como decía, si el escenario es la feria de proyectos, pues a nuestros visitantes les vamos a decir, este proyecto va a tomar 6 meses, este proyecto va a tomar 1 año, pero tenemos que tener una idea del tiempo que nos va a tomar realizar el proyecto. Pero esto también nos pide Rotary. Entonces, pero toda esta información es importante, es fundamental que la tengamos escrita. ¿Ok? El objetivo, necesidades de la comunidad, dónde, los beneficiarios, cuál va a ser el presupuesto y el tiempo que nos tomará el proyecto. Luego entramos en algunos detalles, por ejemplo. Lo mínimo que debe ser un proyecto por requisito de la Fundación Rotaria es que sea el proyecto, el valor mínimo, $30,000. ¿De dónde salen estos $30,000? Si es que hacemos aportes en FDDs, como se equipara 1 a 1, quiere decir que $15,000 en FDDs tienen que ser aportados por los organizadores del proyecto. Y la Fundación Rotaria tiene que poner un mínimo de $15,000 en el proyecto. Es decir, los 15 de FDDs más los mínimo 15 que pone la Fundación Rotaria nos da el tamaño mínimo de un proyecto de $30,000. Hay una pregunta. Parece que hay una pregunta, con mucho gusto. ¿Sí? Sí, aquí tenemos una pregunta de Silvano Intriago en el chat y dice, un proyecto de huertos familiares, si está dentro del área de salud materno-infantil, ya que su fin es de mejorar el nivel nutritivo tanto de la madre gestante inicialmente, después el infante y posteriormente la madre lactante. Sí, probablemente sí puede haber. Aquí tenemos también algunos compañeros muy conocedores de estos temas. Lo que tendríamos es que aclararle bien el título del proyecto para que no se preste a confusiones, es decir, no es que vamos a hacer por hacer huertos familiares, lo que deberíamos más bien titularle es mejoramiento de la nutrición de los niños, a través, obviamente, de un cultivo a través de huertos familiares, alguna cosa de esa naturaleza. ¿Okay? Pero sí, yo creería que puede financiarse ese tipo de proyectos. Bueno, entonces decíamos que el señor gracias por la Silvano, pregunta. disculpe, señor Manuel, el señor Silvano está alzando la mano, creo que desea intervenir. Sí, por favor. Sí, buenas noches, Manuel. Era un tema así mismo, ¿no? Era un proyecto, igual fue presentado a un club, con el auspicio de un club de California, pero el momento que se le evaluó, inicialmente era eso, era un huerto, no solamente el huerto como familiar, el asunto era también con la crianza de gallinas ponedoras. Se apuntaba inicialmente que la madre en ese tiempo que era gestante
iba a utilizar y también servía con la crianza de estas gallinas ponedoras el asunto la proteína de los huevos. Entonces era de doble impacto, entraba en la parte socioeconómica, entraba en la parte de salud materno-infantil, pero bajo esa consideración se negó. Pero yo creo que tan importante es este tipo y este conversatorio de que cuando son este tipo de proyectos son más globales, ¿no? Pues, sí, hay que, no solamente orientarlos bien y explicarlos muy claramente y orientarlos dentro de los requisitos, dentro de los temas de las 6 áreas de interés. Yo les comento, por ejemplo, hace años yo hicimos un proyecto. En ese tiempo no había cuidado ambiental, ni lo hay todavía. Era para sembrar árboles. Y obviamente, si es que yo les decía que quiero sembrar árboles, no me lo aprobaba. Lo que tuvimos es que diseñar un programa educativo, y así se hizo, ¿no? Era un programa de educación sobre la importancia y cuidado de los árboles con escuelas de Quito, escuelas municipales. Eso lo hicimos con escuelas municipales. Era un programa educativo y parte de la educación era la parte práctica, que era la siembra de los árboles. Entonces, a través de este enfoque, pudimos obtener la aprobación del proyecto. Es decir, reorientándolo dentro de las áreas que apoya Rotary, ¿no? Entonces, en este proyecto en particular, probablemente lo que se está haciendo está bien, pero no hay que proponerlo como un cultivo, ¿no? Hay que proponerlo como que vamos a hacer nutrición. ¿Cómo va a ser la nutrición para tales chicos? ¿Y de qué consiste? Pues vamos a cultivar nuestras hortalizas o verduras o lo que sea. ¿Okay? Entonces, quizás dándoles ese tipo de enfoques se pueda lograr la aprobación de Rotary. Ahora, sí hemos visto casos en que trabajamos muchísimos en estos proyectos y mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo realmente. Y resulta que no nos aprueban. Yo diría que en estos casos dudosos o desde un principio mismo, vale la pena consultar con Rotary, con la Fundación Rotaria. Ahí hay personal experto en estas áreas, y decirle, a ver, queremos hacer este proyecto. ¿Qué posibilidades tiene de que sea aprobado, sí o no? Y entonces, si es que nos pueden hasta aconsejar cómo hacerlo. Y si es que nos dicen, no, pues podemos pelear un poco, pero por lo menos no perdemos el tiempo, no perdemos hasta plata, no perdemos en algo que de pronto no va a ser estéril. Entonces, a veces sí es mejor hacer estas consultas previas. ¿Ok? Y quizás en tu caso, Silvano, eso sería el mejor enfoque. O, como te digo, reorientarlo al proyecto y decirle, a ver, si le reorientamos hacia el proyecto, ¿qué posibilidades tiene de que sea aprobado? ¿Ok? Bien, entonces, decíamos que el proyecto... Gracias, Manuel, esa era la observación, porque ya fue presentado en ese hotel. Ya. Manuel. Sí. Si me permites. Sí, Juan, claro, por cierto, vos eres... Ya. Tú deberías estar aquí dando la charla, no yo. No, me gusta oír mejor. No, está muy bien. El ejemplo de los huertos familiares es un buen ejemplo, pero yo lo pondría no bajo el área de interés materno-infantil, sino como desarrollo de la comunidad. Y tenemos que pensar en 2 aspectos que son casi fundamentales para poder tener aceptación de la Fundación Rotaria. Uno, que haya un elemento de capacitación. Y en el ejemplo que tú diste, se está tratando, se ha considerado el elemento de capacitación. El otro tema es el tema de la sostenibilidad. Hay que, de entrada, saber cómo se va a financiar el proyecto una vez que se acabaron los fondos de la Fundación. Estos 2 puntos quería agregar a lo que se ha dicho sobre el tema de los huertos familiares. Perfecto, gracias, Juan. Manuel, pido la palabra, por favor. ¿Qué dice Germán? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, ya que estamos hablando de los proyectos que no han sido aprobados, subvenciones globales, quiero contar una experiencia mía.
yo traté de hacer una subvención global para ayudar al Banco de Alimentos Diaconía de Guayaquil, dotándole de varios elementos que le faltaban. Me negaron. Susan me dijo que que no estaba encuadrado dentro de la salud materno-infantil como yo había puesto, porque eso era alimentación y que para alimentación la Fundación Rotaria no suministraba Global Grant. Así que no hay cómo poner eso como que es parecido a la de los huertos familiares. Yo no sé si le aprueben huertos familiares, es un poco difícil. Segundo punto, creo que te faltó decir, no escuché, Manuelito, que hayas dicho que es obligatorio tener un patrocinador del exterior en un Global Grant. Si no se tiene el patrocinador del exterior, no es posible realizar el proyecto. Eso es todo, gracias. Ese punto lo vamos a ver posteriormente. Sí está incluido aquí dentro de la charla, Germán. Ok, bueno, de todos modos, en estas situaciones, como ya tenemos algún conocimiento, alguna experiencia de que se nos niegan los proyectos, como digo, hemos perdido tiempo, plata, esfuerzo y todo eso. Yo sí creo que sí es un sano consejo preguntar antes. Consultemos antes. Hay algunos proyectos que son bastante obvios, que no, de pronto no tienen ninguna discusión, pero pueden haber otros que se presten para alguna duda. Entonces, realmente lo mejor es consultar y probablemente, como les digo, orientarles de alguna forma que pueda ser aprobados. Señor bueno, Manuel, entonces, el señor Augusto está pidiendo también la palabra. A ver. Manuel, buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo Una estás? pregunta, por favor. Claro. Por favor, abre tu audífono, tu micrófono, Augusto. Abre tu micrófono. Ábrele tu micrófono, Augusto, porque no te oímos. Ahí estás bien. Ahí. Ya. Perdón. Cuando dices aprueben el proyecto, ¿significa que no recibiremos financiamiento o que no nos permitirían subirlo a la feria de proyectos? A ver, no. Son dos temas totalmente diferentes. Lo que estamos, más bien el que no nos aprueba el proyecto es por parte de la Fundación Rotaria, porque no cumple cualquier requisito, es rechazado el proyecto. Por cierto, que lo puedes presentar en la feria de proyectos, pero esa mencionaba hace un momento, una pérdida de esfuerzo, una pérdida de trabajo, una pérdida de tiempo, si es que no va a ser aprobado por la Fundación Rotaria. Entonces, por eso que decimos que en estos casos dudosos, asegurémonos antes de que la Fundación Rotaria sí podría aprobar un proyecto de esa naturaleza, siempre y cuando, por cierto, se cumplan todas las demás condiciones que involucran a un proyecto. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias. Aprovechando, también tenemos otra pregunta por el chat. El señor Fercho Molina pregunta, sabiendo que el objetivo de tu importante charla es proponer buenos proyectos en la feria, ¿los aportantes ofrecen algo más aparte de sus FDDs? Ejemplo, efectivo o equipamiento. Sí, o sea, claro, por cierto, nuestros socios, hay muchos casos que son expertos realmente en muchas de las áreas, que se lleva ingeniería, medicina, cualquiera de esas áreas. Entonces, por ejemplo, su aporte al proyecto, pues, inclusive no puede ser hasta no valorado, pero su aporte de conocimiento puede ser muy importante para un proyecto, ¿no? Entonces, sí vale la pena considerar también qué más nos pueden aportar nuestros socios, nuestros partners internacionales. Hay muchísimas cosas en las que ellos pueden colaborar y realmente ser importantes aportantes a los proyectos. Bien, bueno, habríamos dicho todos que un proyecto tiene un valor mínimo, requiere un valor mínimo de 15,000 de la Fundación Rotaria, y el proyecto tiene que costar 30,000 mínimo. Luego, otro componente fundamental que se ha incorporado últimamente es el involucramiento de la comunidad beneficiaria. Lo que se ha visto, por cierto, es que obviamente mientras más involucrada está una comunidad, más éxitos, más posibilidades de éxito tiene un proyecto de que se
lleve adelante satisfactoriamente. Entonces, nuestra habilidad y nuestro reconocimiento de estas características es sumamente importante para que podamos presentar un mejor proyecto. Hablemos antes con las comunidades, logremos su compromiso, su intención de trabajar con el proyecto, su involucramiento en el proyecto. Esto es fundamental. Y Rotary averigua un poco sobre este tema. ¿Cómo se va a involucrar la comunidad en el proyecto? Juan ya lo mencionó hace un momento, y este es otro punto, asimismo, de los últimos años, que es importantísimo, el de la sostenibilidad. ¿Qué entendemos la sostenibilidad? Juan, creo, que es que el proyecto... Coge tu cosa. Que el proyecto continúe funcionando una vez que se acaban los recursos rotarios. Eso se llama la sostenibilidad. ¿Qué es lo que nos significa a nosotros ya en términos prácticos? Nadie queremos nosotros a trabajar nuevamente, hacer un esfuerzo, trabajar, conseguir plata, etcétera, etcétera, para que instalar un proyecto y que se detenga, no funcione por algún motivo u otro. Este es el tema fundamental que se refiere a la sostenibilidad, que queremos que nuestros recursos sean bien utilizados, por más que nos financien nuestros proyectos, que los amigos del exterior, de todos modos, esa es una plata que ellos también han tenido que trabajar por ella. Y nosotros también. Si es que diseñamos un proyecto, todo esto es un trabajo. Entonces, no queremos que estos esfuerzos sean vanos. Lo que queremos es que tengan resultados. Y esto se da a través de la sostenibilidad. Entonces, para cada proyecto, debemos tener especial cuidado en señalar cómo va a seguir funcionando el proyecto de acuerdo a la definición de la Fundación Rotary. Cómo va a seguir funcionando cuando se terminen los recursos del proyecto. Eso es la sostenibilidad. Y hay muchísimos ejemplos para demostrar lo que puede hacer la sostenibilidad. Por ejemplo, yo he hecho muchos proyectos de agua y hemos dotado de plantas de agua, de potabilización de agua a diferentes comunidades chiquitas. Estas plantas de agua, o esa agua para que sea potable, requiere cloro. El cloro es barato, no se usa mucho, pero de alguna parte tiene que haber ese fondo, esos dineritos para poder comprar cloro y para que la planta cumpla con su objetivo de potabilizar el agua con la adición de cloro. Si no le agregamos cloro, Ya viene de... Acá un momentico el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos, por ejemplo, en este tipo de plantas de agua? Es que se cobre a la comunidad una pequeña cantidad por el uso del agua, $1 mensual a la familia, unos 50, $2. Con ese pequeño cobro podemos financiar, por ejemplo, la compra de cloro y, por cierto, reparaciones, mantenimiento de la planta, etcétera, etcétera. Lo importante es que nuestra planta que se ha entregado no se detenga por este motivo, falta de recursos económicos. Nuestra gente es muy pobre. Claro, nos representa mucho gastarse 5 o 10 dólares a nosotros no nos puede representar mucho gastarnos 5 o 10 dólares en cloro, pero a estas comunidades sí les representa. Entonces, esa disponibilidad de fondos tiene que estar asegurada. ¿Alguien quería intervenir? Hay una pregunta. A ver. Hay una pregunta en el chat de Carlos Cedeño. Dice, buenas noches a todos. El proyecto de maricultura, cultivo de camarón u ostras, es innovador. ¿En qué eje se puede identificar? Necesitaríamos más información, pero me imagino que esto es para alguna comunidad, para brindarle a alguna comunidad para que mejore su nivel de vida de una comunidad. Si es que es por ese lado, definitivamente entraría por el lado de desarrollo económico, de desarrollo de la comunidad. La señora Flor María Lorganchoso está pidiendo la palabra. Sí, Flor María. Adelante, Flor. Quítale el micro. Cierra tu ¿Cómo micro. reactive su audio, señora Flor María? Hola, muy buenas noches. Buenas noches en especial a nuestro gobernador y secretaria de gobernadora en mi época preciosa, ¿no?
Y bueno, es la intención de saludar como abuela a ese nieto. Y además de eso, pues, además de eso, Te voy a cerrar saludarles a el toda la micrófono, te voy familia, a a cerrar el Germancito, a todos micrófono, los que Flor están. María, sigues así molestándonos. Bueno, más de eso también quisiera, primero felicitarles, ¿no? Porque un recordatorio, un remember a todo lo que tal vez pudo haberse olvidado, pero ya con usted al frente, pues nos volvemos a poner en ese proyecto que me quedó a un lado alguna vez, porque tampoco puse el énfasis a lo que tenía que hacer para que alguien se enamore de mi proyecto. Pero nunca es tarde y de eso se aprende. Y yo la pregunta de esta noche o el ofrecimiento de esta noche o la parte de alianza tripartita es que donde se tome un proyecto pues en algún club, pues la Fundación Richard, a cual representamos, y el Club Rotario de Quevedo 7 de octubre, junto con el Club Rotario Quevedo, estamos a la orden para ver si hacemos un buen proyecto y así unidos pues tendremos fuerza para sacar ese proyecto adelante, pues poniendo en énfasis que la Fundación Richard pues, quedaría también en uno de esos aportes para la sustentabilidad de lo que hablemos después de haberse gastado ya lo que es el fondo de DE o lo que es el fondo distrital o lo que tengamos que llamar en cuanto a las subvenciones. No me puedo quedar, pues tenemos que apoyar y eso es lo que estamos poniendo ahorita en énfasis, la alianza que podamos hacer con un club de los que nos están escuchando esta noche, querido nieto. Perfecto, Muchas gracias. María, perfecto. Con mucho gusto te tendremos en cuenta. Hay unas dos preguntas, creo, por allí. Sí. El señor Isaías también está pidiendo la palabra. Sí, sí, Isaías. Muy buenas noches, Manuel. Nosotros estamos consultando. Tenemos un proyecto de becas por la cual hemos trabajado con un club de Búfalo los 2 últimos años. Apoyamos a niños o niñas de un cantón pobre de la provincia de Chimborazo con 34 becas. Estas becas tienen que ver con mochila, útiles escolares, uniformes, y eso hace que les aportemos $120 por cada niño para todo el año lectivo. Lo hemos hecho ya con 30 y 34 niños en los años anteriores y nosotros, o la pregunta vaya, queremos a estos niños llevarlos a ese nivel que empezaron pequeños y que terminen la educación general básica y el bachillerato. Entonces, este proyecto lo queremos llevar para que sea de 10 años, que sea un proyecto sostenible y que sea un proyecto que les permita cambiar la vida. ¿Qué posibilidad hay de que la Fundación Rotaria nos ayude con, por ejemplo, si hemos aportado $4,000 cada año para este proyecto y queremos hacerlo en 10 años, nos ayuden con esa cantidad en el tiempo también, Manuel? Gracias. Sí, bueno, tendríamos que mirar el costo del financiamiento total y sobre eso, pues, ver cómo se lo financia. Si es que queremos hacerlo por 10 años, digamos, sería 4,000, entiendo que es 4,000 anuales que te cuesta el proyecto, ¿no es cierto? Aproximadamente así es. Por 10 años sería entonces $40,000. Así es. Entonces, tendríamos que tener un financiamiento de esa naturaleza. Ahora, digamos así, también tendríamos que ver ya la posición de Rotary sobre el desembolso de esos fondos, porque como no se van a utilizar de una vez todo al principio, sino periódicamente, cada año. Eso tendríamos que consultarle a Rotary. No sé si, Juan, tú tengas alguna idea sobre eso, pero tendríamos que considerar ese factor también, ¿ok? Bien. ¿Y alguna otra pregunta por ahí? El señor Roberto Reveneiras también está pidiendo la palabra. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Manuel, qué gusto, oye, qué buena charla, nos estamos aquí inteligenciando un poco. Te molesto con un tema tú que trataste el asunto del agua y yo tengo una duda. Tú sabes, nosotros también hemos hecho varios años plantas de tratamiento de agua igual y claro. Ha complicado un poco el tema últimamente porque Rotary está exigiendo, y por eso quisiera que tú me des una mano, una parte que no nos había complicado antes, que dice que las comunidades deben ser preparadas por una entidad del gobierno o una entidad educativa
en todo lo que tiene que ver con el cambio de cómo se están comportando respecto al agua, ¿no es cierto? A mejorar, a tener conciencia del uso del agua. Y en la parte que nos mandaron de una cosa que se llama Water and Sanitation Guidelines, Rotary está exigiendo que ¿no es cierto?, el municipio local o una entidad del gobierno capacite a la gente en esto que te estoy contando de cambio del comportamiento ante el agua. Ahora se hace interesante, ¿no es cierto?, que Rotary pida esto, pero en medio de la pandemia se nos hace también complicado. Yo he hablado con varios municipios con los que trabajamos y capacitar a la gente, reunirle a la gente, darle el tema este de cambio de comportamiento, está un poco complicado. No sé si tú sabes algo, qué lineamiento se puede tomar, sobre todo por esta época de pandemia, que es complicado capacitar a la gente y la tecnología en lugares rurales, como tú bien sabes, es bastante inaccesible. Así que esa es mi duda, sobre todo porque ya te digo, me mandaron el lineamiento y se me está complicando un poco ese tema. Sí, o sea, sí, justamente, bueno, el siguiente tema que se iba a mencionar, y de una vez lo tratamos, era el de capacitaciones. En los temas de agua específicamente, Rotary ha encontrado que hay una mejor sostenibilidad del proyecto, una mejor posibilidad de que el proyecto perdure, y luego de que se han acabado los fondos, si es que se capacita a la comunidad, si es que le capacitamos a la comunidad, sería parte de estos puntos del involucramiento de la comunidad. Pero sí es necesario, y eso sí está pidiendo Rotary, que se hagan unas capacitaciones. Tú tienes razón, obviamente en estos momentos es complicado reunir a la comunidad y dar una capacitación. Yo diría que es medio imposible. Pero claro, todo el mundo esperamos que esta situación del COVID no sea permanente, que dure unos cuantos meses más y que a partir de entonces pues ya podamos reemprender en las actividades normales. En cuanto a proyectos, pues con las capacitaciones presenciales, que son las más efectivas. Nosotros también en algunos proyectos tenemos esas dificultades. Estamos haciendo un bonito proyecto conjuntamente con el Club Aría de Caracas, que contempla capacitaciones. Estamos iniciando el proyecto y hoy por hoy, bueno, realmente la posibilidad que estamos concretando es realizar estas capacitaciones a través de medios telemáticos, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Parte fundamental también de los proyectos es brindar estas capacitaciones. Estamos en este caso, es cierto, estamos limitados por la situación del COVID, pero no, por un lado no durará siempre. Mientras tanto, pues tenemos que idearnos las formas a través de esta forma de capacitación, a través de medios telemáticos. ¿Okay? Pero la capacitación sí es algo que nos pide Rotary. En muchos de los proyectos, estas capacitaciones hay que diseñarlas en los temas importantes para el proyecto. Hay que llenar unos formularios, unos charts de cómo se van a hacer las capacitaciones, quién los va a dar, cuándo, algunos datos así. Y eso es importante remitirlos, y que Rotary las conozca y nos apruebe. Entonces, Rotary sí nos está exigiendo capacitaciones, entendidos como necesarios para justamente mejorar las posibilidades de sostenibilidad de los proyectos. El último punto que por lo menos en esta lámina que hemos hablado, es del financiamiento. Ya vamos a mirar este punto más adelante, pero nuevamente lo que les adelanto es que la feria lo que persigue es justamente esto, el financiamiento, es brindar el financiamiento a los proyectos ecuatorianos. Luego entramos en algunos temas un poquito más específicos. Hay muchos más, pero aquí yo me he permitido nombrar algunos aspectos que son importantes. Lo que llaman, por ejemplo, los gastos elegibles. Hay gastos que son elegibles y hay otros que no lo son. ¿Ok? Por ejemplo, generalmente construcción no nos acepta. Hay unas excepciones, construcción para escuelas, construcción para vivienda popular, dentro de unos planes integrales. Pero en principio, Rotary no nos financia ciertos tipos de gastos. Entonces, yo lo menciono, no es que pretenda en este momento darles toda
la explicación porque ni siquiera yo la sé sobre ese tema, pero sí es necesario tener en cuenta que pueden haber gastos que no son elegibles, que no financia Rotary. En el tema de construcción, por ejemplo, no se puede construir. Lo que sí permite Rotary son readecuaciones, y eso hay que ser muy claro. Yo les hablaba de este proyecto que estamos haciendo en Bahía, que es bastante grande. Entonces ahí tenemos, es un mercado de pescado. Ahí tenemos ya un local, y lo que estamos haciendo, y nos han aprobado, es remodelar ese local para un mercado de pescado. No estamos construyendo el mercado, estamos remodelando. ¿Ok? Entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta este tema de cuáles gastos elegibles, cuáles no son. Hay algunos otros, por ejemplo, sueldos no se pagan, no existen dentro de los proyectos de ese tema, y así por el estilo. Para la adquisición de bienes en particular, y de bienes que tienen son representativos, tienen algún costo, Rotary nos pide que seleccionemos la mejor oferta en base de cotizaciones, de 3 cotizaciones. No necesariamente significa que debemos escoger la cotización más baja. No necesariamente. Lo que tenemos que escoger es la mejor. Y la mejor puede estar dado por otros valores, otros parámetros que no son monetarios. Por decir algo, una máquina, servicio técnico, repuestos. Entonces, quien nos pueda brindar un mejor servicio, probablemente representa para nosotros una mejor posibilidad para comprarle. Pero de todos modos, puede ser que, como digo, necesitamos comparar cotizaciones. Y si es que vamos a escoger una cotización que no es la más baja, tendríamos que decir, a ver, hemos escogido esta cotización por estos motivos. Esta empresa nos da servicio técnico, nos va a dar entrenamiento, nos va a, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier motivo, los motivos que sean. Entonces, pero sí es importante tener en cuenta esta situación de que se requieren cotizaciones. Hay que medir el impacto del proyecto, es decir, a cuántos beneficiarios ha servido el proyecto, y hay algunos parámetros dentro de los mismos formularios de Rotary en que nos dicen la metodología para medir el impacto del proyecto. Otro tema muy importante es este tema de los conflictos de interés. No deben existir conflictos de interés. Y hay todo un grupo de regulaciones sobre este tema que evitan los conflictos de interés. Por ejemplo, para dar un ejemplo, tengo un proyecto de dotación de un laboratorio de computadoras para un aula, una escuela. Y uno de nuestros socios tiene ese negocio. Entonces, obviamente, ese Rotario podría proveernos de estas computadoras. Rotary no nos dice que está prohibido eso. Lo que nos dice es que evitemos un conflicto de interés. ¿Cómo se evita el conflicto de interés? Si, por ejemplo, a este compañero Rotario, proveedor de las computadoras, no tiene que intervenir en la decisión de compra por parte del club de esos computadores. Es decir, puede presentar su oferta y si resulta la mejor, pues nuevamente como habíamos hablado, se le puede adjudicar. Pero no puede él intervenir en la decisión en sí de adquisición de esas computadoras. Entonces, el tema de conflictos de interés es importantísimo. Y lo mejor es no meterse en problemas. Y hay algunas situaciones que tienen una línea pero muy delgada entre lo que puedes constituir y no constituir un conflicto de interés. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. De mi experiencia, lo mejor es consultarle a Rotary o informarle a Rotary. Tenemos esta situación en particular con este proyecto. Por favor, denos su opinión. ¿Nos aprobarían? Sí. Entonces, le hemos informado a Rotary. Ya sabe que podría haber un tema de conflicto de interés y nos ahorramos problemas. Entonces, este es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí hay alguna pregunta? No. ¿No? Bien. Evitar conflictos de interés. Y Manuel, otra área importante, que aquí está Juan. Sí, Juan. Ya, yo quisiera
agregar dos cosas puntuales. Primero, si se piensa de que un compañero que puede ofertar algo más conveniente y hay un conflicto de interés, como tú ya lo dijiste, ese compañero no debe ser parte del comité del proyecto. O sea, no debe estar involucrado, como dijiste tú. O sea, no debe estar en el comité del proyecto. Y la otra cosa es que debemos tener también la aprobación del patrocinador internacional. Yo recomiendo que si se tiene una situación de que se tiene que conseguir la aprobación de la Fundación Rotaria, primero conseguir la aprobación del patrocinador internacional y como segundo paso, ya con la aprobación del patrocinador internacional, ir a la Fundación Rotaria. Es muy raro que la Fundación Rotaria no acepte esa situación. Exactamente, Juan, yo lo que mencioné, eso es exacto. Y lo que decía, tenemos que informar a la Fundación Rotaria. Lo que no podemos es quedarnos calladitos, porque a eso se presta para todo. Lo que tenemos es que informar, reportar que hay esto de por medio. Y en la mayoría de casos que yo he visto cuando se han presentado este tipo de situaciones, el hecho de reportar a la Fundación Rotaria, siempre han autorizado, siempre nos han autorizado, en muchos de los casos que yo conozco. Entonces, lo que no podemos es quedarnos callados, esconderlo, eso sí no podemos hacerlo. Hay que reportar. Y esa sería una de las recomendaciones para evitar los problemas, ¿no? No olviden que las subvenciones globales, cuando son aprobadas, están sujetas a lo que denominan las auditorías. Y la auditoría es exactamente como hace la Contraloría o el gobierno o en nuestras empresas, que se hace un examen minucioso de muchos de los temas legales, económicos, etcétera, etcétera. Y entonces, estos temas que puedan aparecer, hay que tener mucho cuidado, especialmente en de conflictos de interés. ¿Ok? Entonces, nos ahorremos problemas en auditorías, nos ahorremos problemas en el futuro, siendo precavido, tomando las previsiones necesarias para que no se presenten estos problemas cuando haya una auditoría. El último tema aquí de puntos importantes. Señor Manuel, la señora Fernanda Vanegas está pidiendo la palabra. Sí, Fernanda, con mucho gusto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poder participar aquí junto a ustedes, aprender de todas las experiencias que se han tenido. Bueno, yo estoy representando al Club Rotario de Gualaceo. Nosotros tenemos un proyecto que, bueno, es un proyecto para podría decir, una restauración de un relleno sanitario para el cantón Gualaceo. Gualaceo es un cantón de 50.000 habitantes. Anteriormente teníamos un relleno sanitario, pero al momento no tenemos el relleno sanitario. Este proyecto iría englobado a lo que es desechos sólidos de saneamiento ambiental. Entonces, nuestro rubro, o sea, más o menos no tenemos todavía establecido un rubro específico, un presupuesto ya específico del proyecto, pero más o menos se estima que el proyecto costará entre unos $300.000. Obviamente, bueno, de lo que le escuchaba de otras experiencias, de la remodelación que hablaban de un mercado, en nuestro caso, nosotros estaríamos haciendo más que remodelación, sería un rediseño de ese relleno sanitario para que pueda volver a ser funcional y que pueda tener la maquinaria, que pueda tener toda la parte operativa ya funcional para el cantón. Nuestro cantón no tiene un relleno sanitario. Nosotros hacemos la disposición final de nuestros desechos en la ciudad de Cuenca. Obviamente nosotros dependemos de eso. Entonces la idea de este proyecto es poder dotar a nuestra población de ese relleno sanitario, que a la larga es un servicio básico más que nosotros como Gualaceo, no es, o sea, es un cantón pequeño, pero ya requerimos más de ese servicio. Entonces, no sé si es que nuestro proyecto estaría enmarcado en la subvención global y, como le digo, anteriormente había un relleno sanitario. Existe la infraestructura, pero nosotros tenemos que adecuarla a nuestra realidad, igualmente de equiparla. Entonces, más o menos se tiene estimado ese valor. Entonces, no sé si es que nuestro proyecto estaría enmarcado dentro de lo que es la subvención global.
Sí, es un caso que se puede presentar para alguna duda. Desde el tipo de vista de ambiental, obviamente, si es que lo presentamos así, hoy por hoy no calificaría, como decía al principio, los problemas de medio ambiente o los proyectos de medio ambiente sí van a ser considerados, sí van a entrar dentro de las áreas de interés, pero a partir del próximo año. No sé, por el lado de prevención de enfermedades, podríamos mirarle algún ángulo por allí, pero eso es un tema que deberíamos consultarlo realmente. Y eso está, después ya en la charla está, digamos, porque muchas de estas cosas, realmente quien las terminan definiendo es la Fundación Rotaria, es en Evanston, en Estados Unidos, quienes las terminan definiendo. Y volvería quizás al consejo la recomendación que les había hecho anteriormente. Consultemos, preguntemos, no perdemos nada preguntando y asegurándonos sobre una determinada factibilidad de realizar un proyecto o no. Lo mejor yo creo que en este caso, no sé Juan, tú qué piensas, pero yo pensaría que el camino correcto sería ese. No te oigo, Juan, estás desconectado el audio. No, déjale. Ya vamos a terminar. Juan, estás sin audio. ¿Ahora me oyen? Ahora sí te escuchamos. De eso Ya. se trata. Y también pienso que el Club de Golaseo nos podría dar una corta descripción, no un libro y varias hojas, sino una corta descripción del proyecto y nosotros coordinaríamos con la fundación para saber si hay alguna posibilidad y también qué es lo más importante que se debe considerar. En base a ciertas experiencias que ya hemos tenido, también depende mucho cómo se presenta un proyecto. Y la Fundación Rotaria tiene, por un lado, los supervisores que nos atienden y nos contestan las preguntas, pero para cada área de interés hay expertos en esas áreas de interés. Y ellos nos pueden guiar para recomendarnos cómo presentar un proyecto donde podemos tener dificultades en definir qué área y cómo poder presentarlo para que tenga éxito. Así que yo diría que nos hagan llegar una corta descripción del proyecto con presupuesto y nosotros nos averiguamos en la Fundación Rotaria para poder seguir adelante o dejarlo así. Perfecto, Juan. Listo. Gracias. Okay. Bien, el último punto que estamos mencionando aquí es lo que se llama la certificación del club. Para poder realizar una subvención global, el club tiene que estar certificado. Esta certificación básicamente son dos aspectos. Uno, que un miembro del club, puede ser presidente o puede ser un socio cualquiera, pero tiene que ser un miembro del club, haya seguido un seminario sobre subvenciones, sobre administración de subvenciones globales. En este año en particular, esa capacitación se hace online, directamente, entrando a mi Rotary y entrando a la parte de la capacitación específicamente. Hay varias otras capacitaciones, pero en este caso, en este año, sobre este tema, hay que hacer esa certificación online. Entonces, es muy fácil, son 9 módulos, se va avanzando, pero al final nos extienden una certificación. Ese es uno de los requisitos que requerimos para certificar el club. Y el segundo aspecto que es necesario es firmar un memorándum de acuerdo. Juanito tiene el formulario y ese formulario tiene algunos requisitos que se deben cumplir y tienen que llevar las firmas del presidente en funciones, del presidente entrante y lo mismo de los presidentes del comité de la Fundación Rotaria del club. Entonces, pero para hacer una subvención global es necesario que certifiquemos al club. Esta preparación online tiene una ventaja. Anteriormente, estos seminarios se hacían presencialmente y se hacían en una fecha determinada. Y el club, que no podía por X motivo asistir al seminario ese, de pronto no podía obtener la certificación.
Actualmente sí tenemos esta ventaja de que esto se puede hacer en cualquier momento. En cualquier momento podemos hacer esta capacitación online, obtener esta capacitación online y cumplir con este requerimiento para la certificación del club. Manuel, si me permites agregar algo. Sí, claro. No, simplemente indicar que si bien la Fundación Rotaria exige la participación en el seminario sobre gestión de subvenciones de un socio del club, si bien exige de un solo socio del club, yo recomiendo que todos los socios que están involucrados en un proyecto, todo el comité, cada uno por su cuenta, en su casa, hace ese curso y le dan su certificado. Es conveniente que se conozcan los muchos detalles que existen para poder llevar a éxito una subvención global. Así que no solamente que sea uno que se capacite, sino que sean la mayor cantidad posible. Así es. Gracias, Juan. Bien, entonces, estas son algunas características fundamentales, básicas, las que hemos tratado aquí sobre el proyecto en sí. Vamos a entrar a la segunda área, que es más rápido. Aquí se supone que el financiamiento lo vamos a obtener a través de la feria de proyectos. Entonces lo vamos a revisar muy rápidamente. El financiamiento. Lo que mencionaba Germán, una subvención global tiene que hacerse entre dos distritos de diferentes países. No sería suficiente si es que, por decir algo que no sucede en el Ecuador, pero por mencionar un ejemplo, en Colombia tienen dos distritos. Si es que un distrito apoya al otro distrito de Colombia. Eso no es posible. Tienen que ser de diferentes países, por lo menos dos países diferentes. Entonces, las subvenciones globales, por eso es su nombre global, lo que involucra es un concepto internacional, un concepto de diferentes países. Ese es básicamente el nombre por el cual se ha denominado subvención global. Entonces, nuestros socios los denominamos de diferentes formas. El auspiciante internacional lo conocemos como sponsor, partner, bueno, socio, patrocinador, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener un auspiciante internacional para nuestro proyecto. Con esta explicacióncita rápida, debe quedar claro que vienen dos tipos de financiamiento, que están involucrados dos tipos de financiamiento para un proyecto. El financiamiento local, es decir, nosotros como proponentes de un proyecto tenemos que brindar un cierto financiamiento y tenemos que obtener el financiamiento internacional. Entonces, en base de estos dos elementos, del financiamiento local y financiamiento internacional, podemos financiar un proyecto. Y esto, ¿qué es lo que sucede en el Ecuador que es muy importante? En realidad son muy pocos los casos que yo he visto ya internacionalmente y todo. En la modalidad que utilizamos aquí en el Ecuador, nosotros tenemos la suerte de financiar proyectos con un mínimo aporte propio, un mínimo aporte local. Hacemos proyectos de, qué sé yo, de 50, 60, 70 mil dólares, y en realidad lo que terminamos aportando son unos 3, 5, 8 mil dólares propios. Y hay algunos casos en que prácticamente el 100% de muchos de estos proyectos son financiados con dineros del exterior. Entonces, existe esa modalidad, existe. Ahora, lo que es importante tener en cuenta es lo que está mencionado en este slide. Los clubes de unos países, en este caso Ecuador, tenemos proyectos, pero requerimos recursos de financiamiento. Está muy claro. Ahora, pero desde el otro punto de vista, los clubes de otros países, digamos, países ricos, tienen recursos económicos, pero buscan y requieren proyectos internacionales. Entonces, aquí lo que hay es una especie de acuerdo en que unos países, los clubes de unos países, apoyan a las necesidades de los clubes de otros países. El uno quiere dinero, pero no tiene proyectos, el otro tiene dinero y lo que buscan es proyectos. Entonces, esto es importante y esto nos da un optimismo para la realización de proyectos. Bien, entonces habíamos dicho que había dos áreas de financiamiento. El uno, el financiamiento local, y el otro, el financiamiento internacional. Lo que significa básicamente es cuánto aporta el club local y cuánto va a aportar el auspiciante. Por parte nuestra, con seguridad,
nosotros aportamos los FDDs del club, una parte de los FDDs, la totalidad de los FDDs, lo que sea. Podemos unir FDDs de varios clubes. Esos FDDs, como habíamos dicho, están sujetos a una contraparte por parte de la Fundación Rotaria, 1 a 1. Si nosotros ponemos 3.000 FDDs, la Fundación Rotaria nos coloca $3.000 más, es decir, nos coloca $6.000. Y también podemos aportar en efectivo. Lo que yo decía anteriormente, hasta este año, el efectivo era sujeto a una contraparte de la Fundación Rotaria. Eso ya no hay esa contraparte, eso se eliminó, lastimosamente. Pero eso no impide que un club pueda aportar en efectivo a un proyecto. Podemos aportar en efectivo a un proyecto. Lo que no recibimos es la contraparte de la Fundación Rotaria. Entonces, nuestro aporte está constituido por FDDs, con la correspondiente contraparte de la Fundación Rotaria, más el efectivo que podamos aportar. Y el financiamiento internacional, entonces, ¿cuánto pone el auspiciante? Está claro que lo que tiene que ponernos el auspiciante, el club internacional, es lo que nos falta en el proyecto. Es lo que nos falta para el proyecto. Y asimismo, el club internacional o el sponsor, el socio, debe tener una forma de hacer ese financiamiento. Puede hacerlos en FDDs, puede hacerlos en efectivo, de cualquier forma que sea. O podemos nuevamente podemos reunir aportes de diferentes clubes en FDDs. Esta es una modalidad muy importante y se debe trabajar en eso. Entonces, el aporte del socio internacional es lo que falta para el proyecto. Y obviamente la forma de ese financiamiento que va a brindar lo determinan eso. Lo que es importante es decirles a los clubes internacionales, en nuestros proyectos, a ver, señores, este proyecto vale $40.000, perfecto. Nosotros vamos a poner $6.000. 2.000 en FDDs, que son 4.000 con la contraparte, y 2.000 en efectivo. Eso nos da $6.000. Lo que requiere este proyecto de $40.000, por tanto, es un financiamiento por $34.000. Entonces, esta es la forma como se financian los proyectos, cómo se financian las subvenciones globales, con el aporte de las dos partes. ¿Okay? Como les decía, el objetivo fundamental de la Feria de Proyectos es esto, hacer el compromiso entre nosotros y el socio internacional. Hacer lograr este apoyo mutuo, lograr este acuerdo, este compromiso de apoyo en los proyectos. Y para eso, como hemos dicho a lo largo de la charla, pues los proyectos tienen que estar bien hechos, los proyectos tienen que ser buenos proyectos, atractivos proyectos. Hay competencia, eso tenemos que tener claro. Tenemos competencia internamente entre los otros clubes aquí mismo y tenemos competencias de otros países. Colombia, por ejemplo, también tiene una feria de proyectos, Centroamérica tiene una feria de proyectos, África tienen ferias de proyectos, y hay algunos otros países que están desarrollando este mecanismo. Entonces, hay competencia, eso no cabe la menor duda. Los recursos económicos obviamente son finitos, son escasos. Entonces, hay una competencia por recoger esos recursos. Entonces, mientras mejor hagamos los proyectos, mientras nuestros proyectos sean más importantes, son mejores proyectos, más atractivos, mejores posibilidades vamos a tener de obtener financiamiento. Sí, Carlos. Ahora, con el cambio que nos ha dado la Fundación Rotaria de que ya los aportes en efectivo no tienen contraparte de la fundación, me preocupa porque normalmente cuando uno pide ayuda a clubes del exterior, ellos siempre aportaban en efectivo. Claro. Y quienes aportan a los proyectos pasan a ser los distritos. Entonces, en este momento nosotros somos los que manejamos los FDD aquí en el Ecuador. Pero en los demás países los clubes no manejan los FDD, sino que lo maneja el distrito.
Entonces, bajo esa situación preocupa mucho que a los clubes de pronto ya no le interesa mucho poner efectivo y entonces quedaría solamente el distrito, pero los distritos normalmente no están presentes necesariamente en una feria de proyectos. Entonces, ¿cómo los convencemos a ellos? Bueno, como estamos tratando de traer distritos y presidentes de Fundación Rotaria, de los comités de servicio internacional, es decir, a nivel distrital, que pueden coordinar internamente entre los varios clubes los aportes. Eso estamos tratando de hacer. Además, muchos de los proyectos y nuestros socios que tradicionalmente con los que trabajamos, más bien tienen esa base. O sea, más bien son representantes de los distritos y ellos coordinan dentro del distrito los diferentes aportes. Eso es cierto. De todos modos, claro, el tema comienza por el club y termina con el club, ¿no? Eso hay que estar claro. Pero lo que tú dices es cierto. Lastimosamente, este nuevo, no es requisito, sino más bien esta limitación que se ha implementado de no poner una contraparte a los aportes efectivos a los proyectos es bien complicado. Es bien complicado y eso va a limitar el financiamiento de proyectos. Otra cosa sobre el financiamiento de proyectos, obviamente, mientras más caro es un proyecto, mientras más cuesta un proyecto, más complicado, más remoto es la posibilidad de conseguir financiamiento. Eso tiene que estar claro. Entonces, nuestros proyectos tienen que ser dentro del medio compatibles con las posibilidades económicas. Que haya países que tienen más disponibilidades y recursos económicos, perfecto, pero no significa que esos países también tienen recursos ilimitados como para financiar cualquier cosa. Todas esas realidades tenemos que estar conscientes y preparar nuestros proyectos de modo que tengan características reales, características financiables y no pensar en proyectos que pueden ser muy lindos y todo lo que sea, pero que de pronto por el valor no son objetos de un financiamiento rápido, ni siquiera rápido. Gracias, Manuel. Bien, entonces ya para terminar, ya hemos conseguido nuestro socio, ya tenemos el financiamiento para nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, llenamos la aplicación en línea, utilizando la información que tenemos en la plantilla. Nos vienen preguntas por parte de la Fundación Rotaria que tenemos que aclarar y dar respuestas y comprometernos. Viene la aprobación de la subvención global y por fin se desembolsan los fondos en una cuenta bancaria del club. Esto ya es lo más fácil y es la situación que queremos todos estar, en que ya está hecho el trabajo de base, ya está hecho el trabajo importante y ahora viene la mecánica, que es la aplicación y lograr la aprobación definitiva de Rotary. Para finalizar, entonces, lo que hemos visto es muy importante. Esto ha sido un resumen. Créanos, esto es un tema de capacitación. Por lo menos en mi caso, todo lo que no conozco todo, lo poco que conozco me ha tomado muchos años. Y uno de los elementos básicos es siempre que hay que estarse capacitando. Hay capacitaciones zonales, capacitaciones districtuales, capacitaciones de los clubes. Sí debemos tomar esas capacitaciones porque siempre hay cosas nuevas, ¿no? Es decir, no es que sabemos todo ni nadie sabe todo, no es así. Siempre tenemos que estar en una capacitación permanente. Y ahora hay la ventaja que les mencionaba de las capacitaciones online. Y hemos hablado a lo largo de la charla sobre la necesidad de hacer consultas, sobre las necesidades de preguntar. Entonces hay básicamente instancias formales a donde debemos acudir. Una es a través de los funcionarios pertinentes del distrito. En nuestro distrito, pues obviamente y en todas partes es el comité de la Fundación Rotaria. Entonces, el comité distrital de la Fundación Rotaria tiene un presidente, una presidenta en este caso, que es Frecia Abad, la exgobernadora Frecia Abad. Ella como presidenta de este comité, está en capacidad de absorber muchas de las consultas. Y también hay un subcomité, el subcomité distrital de subvenciones, ya más dedicado exclusivamente, más dedicado al tema de subvenciones,
Su presidente es Juanito Prince, que está aquí presente y nos ha acompañado en esta charla. Entonces, estos funcionarios del distrito son los llamados a absorber nuestras consultas, a quienes podemos preguntar y nos deben dar respuesta. Y por último también, y esto es otra cosa importante, yo no le siempre la menciono porque es importante. Hay funcionarios de la Fundación Rotaria que atienden los proyectos. Su trabajo es ese. Su trabajo es atender a los rotarios. Ese es su trabajo. No suena muy bonito, pero en realidad son empleados de Rotary para cumplir este trabajo de atender a los clubes y atender a los rotarios. Entonces, cada país tiene una persona, cada distrito tiene una persona que está encargada de ese distrito. Y en el caso de Ecuador, muchas las conocemos, es Susan Dockstater. Susan es una persona que habla español e inglés, se le puede escribir en inglés, en español, y ella nos contesta. Pero estos son los llamados, y hemos conversado a lo largo de esta charla de varias posibilidades en que puede ser necesario hacer las consultas, preguntas. Pues este es el camino. Primero están nuestros funcionarios del distrito y están los funcionarios de la Fundación Rotaria. Esos están a disposición de todos los rotarios y de los clubes que tengan consultas. Creo que con esto hemos terminado. Una consulta, Manuel. Sí, con mucho gusto, y hacemos preguntas y respuestas todas las que quieran. ¿Sí? Ahora que estuve en la conferencia que dio Juliana Corredor, que es un cadre, quería también comentarles de que también podemos utilizar estos recursos de los cadres, ¿no? Que le pueden ayudar en los proyectos. Así es, y tenemos, a ver, yo conozco 3 cadres que tenemos en Ecuador. Tenemos 2 en el club allá de Caracas, aquí, y está presente Bill Stampo, que es uno de ellos. Hay otro en el mismo club que es Pablo Moreno. Pablito Moreno. En Guayaquil está nuestro gran amigo Javier Sánchez. Son 3, no sé si tengamos más. Pero esos son asesores, ¿no? Esos también nos pueden ayudar y ya le voy a agregar a la presentación, esos también nos pueden ayudar en el tema de consultas y preguntas y orientarnos de mejor forma en nuestros proyectos. ¿Cómo no? Gracias, Manuel. Manuel. ¿Sí me oyen? Sí. Sí. Hay un punto que quisiera mencionarlo, o no me di cuenta o no se mencionó. Para cada proyecto, al inicio del proyecto, al comenzar a hacer el papeleo, hay que definir un rotario que va a ser la persona de contacto. Líder. Esa persona de contacto es la que va a tener la relación directa con la Fundación Rotaria. Va a estar a cargo del proyecto desde que se inicia, desde que se procesa, se entrega y se hace seguimiento después. He visto en algunas ocasiones que una persona designada, una persona de contacto, deja el club, no se va y no se reemplaza. Es muy importante que siempre el club tenga la persona de contacto y que notifique a la Fundación Rotaria de cualquier punto. Eso creo que valía mencionarlo, porque no siempre se obra correctamente en este caso. Así es. ¿Sí? Manuel, una pregunta. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, José. Manuel, ¿es posible conseguir, por ejemplo, cambiar efectivo con DDFs en otros clubes internacionales como para obtener a su vez la contribución adicional de Fundación Rotaria? A ver, yo le veo un poquito complicado. No olvides que la modalidad esta de que los clubes, de que los FDDs pertenecen a los clubes, es básicamente una modalidad de Ecuador, una modalidad del distrito 4400. Hace más de no sé cuántos años se decidió que los aportes que se reciben cada año se asignan a los clubes en proporción a los aportes realizados.
Entonces, esa es una modalidad importante y en realidad es mucho del éxito que hemos tenido como Distrito 4400 para la realización de subvenciones se basa en esta modalidad porque normalmente Ecuador, Distrito 4400, está en los primeros lugares en aportes anuales al fondo anual. Y mucho de esto, como digo, se basa en esta modalidad que tenemos de que los aportes son de los clubes. Son de los clubes. No son del distrito, en el Ecuador, sino de los clubes. Lo que ocurre en otros países, en cambio, en otros distritos, es lo que dice Rotary. Rotary, esos FDDs son administrados por el distrito. Son administrados por los distritos, no mucho por los clubes, sino directamente por el distrito, por los distritos. Y entonces, al ser administrado por el distrito, ya no estás hablando mucho de la injerencia de los clubes, ¿no? Ya estás hablando de otro tipo de nivel. Entonces, tendrías que hacer algunas conversaciones y algunos acuerdos y hacer una especie de, ver si alguien te acepta. Yo les doy tanta plata, ustedes denme tantos DDFs, algún lío de esos, ¿no? Pero sí le veo un poco más complicado porque las modalidades que se utilizan en los otros distritos son diferentes a las que utilizamos aquí en Ecuador. Bien. Sí, Germán. Bueno, es verdad que en nuestro distrito el FDD pertenece a los clubes, pero en el exterior claro, los clubes piden a la gobernación, al comité de la Fundación Distrital de la Fundación Rotaria, presenta su proyecto y piden que les asigne cierta cantidad de FDD, y así lo hacen. Mi club, el Club Rotario Guayaquil Occidente, ha tenido experiencia al respecto, y eso lo conoce Juan, y nosotros participamos en un proyecto de Argentina como patrocinadores del exterior con la condición de que cuando nosotros hagamos un proyecto, ellos nos devuelvan el FDD. Y así fue con el Club de Rivadavia. Y lo mismo hicimos con Brasil. Nosotros aportamos de nuestro FDD con $5,000 a un club de Brasil. Recién terminamos ese proyecto y ellos, cuando tuvimos el problema de la pandemia, nos devolvieron. El club pidió al distrito, no me acuerdo el nombre del distrito, el número, y ellos nos devolvieron los $5,000. Con eso aportamos e hicimos que el Global Grant con el Club Guayaquil Norte, y se aumentó. El proyecto estaba originalmente para 30, con nuestros $5,000 aumentamos a 40. O sea que en Brasil hay 38 distritos. Entre ellos no pueden hacer un Global Grant, nunca. Siempre buscan al exterior. Por ese motivo, ellos tienen dinero allá. Si uno tiene un contacto y pide, le van a dar con reciprocidad para mañana ese FDD. Sí, es cierto eso, Germán. Y lo que es más, en nuestra zona tiene una modalidad y se llaman ferias de proyectos, es otra modalidad de ferias de proyectos, pero no la utilizamos mucho en Ecuador porque no la veo cómo se puede aplicarla. Pero lo que hacen ellos entre distritos de la misma zona y también con Brasil y con otros países, ¿no? Es hacer este intercambio de FDDs. Y resulta un método muy efectivo porque esos FDDs ya no están ociosos, sino que se invierten en proyectos. Entonces, en un momento dado, un club o un distrito apoya a otro distrito. Y posteriormente, pues el segundo distrito vuelve a apoyar al primer distrito. Entonces, es una forma también de realizar proyectos y se utiliza en otras partes. Es cierto. Manuel, tengo una preguntita. Primero, muchas gracias por toda la información. Y con relación a lo que tú comentaste, de que es importante poner ciertos montos adecuados como para que se puedan financiar, sería bueno si nos das tal vez qué cantidad es la que tú estabas pensando o consideras que se debería aplicar para un proyecto,
Y también en nuestro club hay mucho interés en hacer un proyecto de educación por lo del COVID y con lo que tenemos ahorita, tanta necesidad de que los niños en las comunidades rurales especialmente estén conectados para poder tener educación virtual. Y vemos las limitaciones para esos niños en las comunidades de acceder a una acceso a conectividad que es tan difícil. Entonces en el club hay bastante, en el Club Quito Equinoccio, bastante interés por un proyecto de educación que sería para resolver los problemas emergentes por el COVID para los niños. Entonces, en el club había una pregunta, ¿cuánto tiempo será que se tarda en hacer una propuesta para un proyecto? Si pensamos que ya en septiembre tenemos la necesidad de que los niños en las comunidades rurales accedan a la educación. Entonces, eso sería, bueno, dos cosas. Uno, ¿cuánto sería un monto adecuado para plantear? Y cómo poder hacer en qué tiempo, porque yo sé que hay unos fondos emergentes para proyectos que tienen relación con el COVID, especialmente en esto de niños y educación, ¿no? Claro, claro, Loli. Comenzaríamos comentando un poquito la segunda parte de para cuándo. Aquí estamos hablando de la feria de proyectos, ¿ok? De obtener el financiamiento, los contactos a través de la feria de proyectos. Esta feria de proyectos se va a realizar en noviembre. Estamos hablando de septiembre, octubre, casi 3 meses, ¿ok? Entonces, no va a haber forma a través del mecanismo de la feria de proyectos, no va a haber forma de que podamos conseguir un financiamiento para el proyecto que tú estás mencionando. Si es que tú quieres obtener un financiamiento antes, tendrías que hacerlo a través de otros mecanismos, tus contactos. Ustedes tienen muchos contactos, son un buen club, entonces pueden acudir a esos contactos a ver si es que logran el financiamiento, ¿cierto? Eso en cuanto a la fecha. En cuanto a la cantidad, pues no se puede decir. O sea, yo como te digo, depende de la disponibilidad que tengan los clubes del exterior, los distritos del exterior, qué mecanismo apoyan ellos para aportar a proyectos internacionales. Yo de lo que sé, muchos de los distritos, por ejemplo, principalmente de Estados Unidos, tienen diferentes modalidades por las cuales apoyaban, porque mucho de esto dependía de los aportes en efectivo que se hacían anteriormente. Ahora no sé cómo lo están haciendo, pero tenían muchas modalidades. Les daban los FDDs a cambio de algún aporte, un buen aporte para la Fundación Rotaria, cosas de esas, ¿no? Pero ahora que se ha perdido el aporte económico a los proyectos, la contraparte económica ya es otro tipo de situación. Entonces, yo no sé cómo digamos, esto tiene definitivamente incidencia en los financiamientos que podamos lograr. Y en cuanto al valor, como te digo, pues son variables, van desde, en Ecuador, como promedio, te diría, nosotros aportamos básicamente entre un 5 y un 10% de los proyectos, ¿no? 15%, y el resto nos financian de afuera. Esa es la realidad. Y a Dios gracias, funcionamos así. Y tenemos nuestros contactos, tenemos esos clubes con los cuales muchos de los clubes ecuatorianos mantienen esos contactos, mantienen esa clientela, llamémoslo, con quienes hemos ya realizado proyectos. Y este es otro punto importante para poder realizar proyectos, ¿no? Es decir, quedar bien con nuestros auspiciantes internacionales, es decir, cumplir con todos los procedimientos de las subvenciones globales, con todos los requisitos, etc. Porque el rato que quedamos mal, por decir algo, no presentamos un informe a tiempo, nos atrasamos en el informe, no presentamos. Ahí vienen las sanciones, principalmente, por ejemplo, en el sentido de que ni el distrito de ellos, ni nosotros podemos hacer más proyectos. Es que ya nos atrasamos mucho. Hay un caso en que se atrasa mucho, por ejemplo, una presentación de un informe. Realmente los sancionados son los distritos. Entonces, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, nuestros compromisos con nuestros auspiciantes y con los distritos del exterior. Eso es fundamental. Y visto desde otra forma, de otro punto de vista, si es que no les cumplimos, ya nos conocen. Entonces, la próxima vez que necesitemos un proyecto y acudamos a ellos nos van a decir, pero señores, ustedes no cumplen, ¿cómo les vamos a apoyar?
mejor nos buscamos otro club. Entonces, es fundamental para mantener esta clientela, les llamemos, esta relación de clientela, es necesario que cumplamos con nuestras obligaciones, con nuestros compromisos, con la parte que nos corresponde. Bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, parece que hemos llegado al fin de la exposición de Manuel y antes de que nuestro gobernador Fernando clausure esta sesión, quiero nada más decirles que gracias por la paciencia de todos ustedes de haber esperado que se contesten las preguntas al momento, pero esto fue una instrucción. El gobernador Fernando quiso que la llamemos así, instrucción rotaria, que es para que las personas que necesitan respuestas las tengan en ese momento. Si dejamos todas las preguntas para el final, se pierde el momento de contestar las preguntas y la oportunidad. Así es que esperamos que nos comprendan y que lo hayan aprovechado lo mejor posible. Les quiero dar una noticia que sigue siendo de capacitación para continuar con la preparación de la Feria de Proyectos y que todos vayamos a la feria con en el mejor momento de nuestros proyectos y con la mejor capacitación, con los mejores proyectos que podamos presentar. Vamos a dar una segunda charla, una segunda instrucción el próximo lunes 31 de agosto a las 5 de la tarde. Nuestro compañero presidente del Club Rotario de Bahía de Caracas, Bill Stoneball, que está aquí presente, va a dictar una instrucción sobre la presentación exitosa de proyectos en PowerPoint en la Feria de Proyectos. Presentar exposiciones ganadoras de PowerPoint, de manera que logren enamorar a nuestros visitantes, que logren agarrarlos y hacer que apoyen nuestros proyectos. Bill, si tú quieres decir alguna pequeña aclaración sobre este tema y también incentivar a nuestros compañeros que nos acompañen en tu charla, por favor. Gracias, Amparito. Muy buenas noches a todos. No me creo que soy experto de PowerPoint, ¿no? Yo voy a decir eso enseguida, pero sí, yo creo que tengo ideas y sugerencias para compartir a ustedes sobre cómo presentar, como lo he hecho muchas veces y también como he sido profesor, yo tengo ideas de cómo mejor presentarse a esta audiencia de personas de afuera, ¿no? Y avisarle también sobre bueno, cómo integrar el inglés en todo eso también. Yo voy a comentar de eso. Pero todo eso ha sido muy bueno esta noche. Yo me acuerdo con todo, francamente, de lo que hayan estado diciendo Manuel, y Juan, y Germán y otros. En mi experiencia como uno de los cadres también, yo he visto ahora, tengo mucha experiencia del fin de financiamiento de afuera y este lado también de trabajar los proyectos. Entonces voy a tratar de incorporar eso también en la presentación. Muchas gracias. Sí, les comento, le hemos seleccionado a Bill porque Bill es una de las personas más exitosas en el distrito en conseguir financiamiento para sus proyectos. Entonces, él lo que nos va a hablar nos va a revelar algunos secretos. Y tienes que ser muy, no tienes que ser egoísta, Bill. Queremos conocer tus secretos. Tengo que seguir viviendo en Bahía también, ¿no? Casi vivimos en Bahía, Bill, así que... Queremos conocer tus secretos, Bill. Bill es uno, como les digo, uno de los más exitosos en conseguir financiamiento. Todo orden. También, como dijo más temprano, ustedes los que están escuchando deben ser muy en casa para llamarme o comunicarme a mí o a Javier Sánchez o a Pablo Moreno. Y hay dos más cadres ahora. Una se llama Amelia Calderón de Club Manta, es nuevecita ella. Yo creo que áreas de, no me acuerdo ahora, desarrollo económico quizás. Y la otra es de Club de Salinas Espóndilas. Qué bueno. Amalia Calderón. Sí, Amelia Calderón de Manta, sí. Sí, yo soy de Manta. Sí. Oh, ahí está Amalia, sí. No, yo soy Ana. No, pero hay que recordar una futura cadre. Amalia, de todos modos. Sí. Estamos ofreciendo lo que digo, ¿no?
Entonces estamos poniendo más y más cadres que somos recursos para los proyectos. Entonces, cualquier rotario debe ser que puede hacernos contacto con cualquier pregunta también. Muy bien, muchas gracias a todos. Espero que esta haya sido una buena experiencia. Para nosotros ha sido fantástica. La primera que organizamos. Yo me siento feliz porque esta pandemia me ha puesto unos retos. Ya les dije antes, primero he aprendido a comprar online. Segundo, he aprendido a cocinar todos los días. Y ahora ya me manejo un poco en el Zoom. Así que sigamos así, con mucho optimismo. Creo que esto nos ha hecho sacar lo mejor de todos. Y ahora le pido a nuestro gobernador Fernando que dé por clausurada esta capacitación. Amparito, muchas gracias. Felicitaciones, Manuel, por tu excelente exposición, muy didáctica. Solamente para resumir, esta ha sido una reunión que busca simple y llanamente capacitar a los clubes que quieren hacer obra en su comunidad y buscar un recurso del exterior para que se sume a vuestro proyecto. Segundo, todos ustedes pueden certificarse en mi Rotary. Pueden entrar en la plataforma y entrar en la Fundación Rotaria y tomar los 9 módulos. Esto les puede tomar un par de días, 2, 3 días, y certificarse en la Fundación Rotaria, y va a ser esto una herramienta muy poderosa para ustedes. 3, pues ya hemos visto que vamos a tener otra presentación. Vamos a conocer los secretos de Bill Stumbaugh. Y vamos a saber cómo hacer presentaciones interesantes, llamativas, exitosas, cómo saber vender las presentaciones para que esta feria de proyectos del Distrito 4400 el 14 de noviembre sea totalmente un éxito. Y finalmente, en nuestras manos está fortalecer la Fundación Rotaria. $20 al mes, $100 al mes, $1000 al mes. No interesa la cantidad, interesa es la intención, y cada uno de acuerdo a su capacidad. Uno va a fortalecer a la Fundación Rotaria, que es de donde obtenemos todo el recurso. Queridos fraternos, hermanos y amigos, muchas gracias, muchísimas gracias por vuestra atención en esta noche. Gracias, Fernando, por tu gran apoyo, y el de Lisbeth, la asistente de oro que tienes, que nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos, Manuel. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Un abrazo, Manuelita, Amparito. Un abrazo para todos. Gracias, chicos. Saludos. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias. Gracias. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias, Manuel. ¡Violeta! Oh, Violetita, ¿cómo estás? Estabas escondida. Así veo. La próxima vez tienes que aparecer desde el principio y Saludos. hacerte presente, o te apareciste al final. Priscila, buenas noches. Buenas noches. Saludos. Luego, adiós. Ya vienes. Luego, un gusto, muchas gracias. Gracias.